Este es un proceso que sin duda ha tomado más tiempo del que nos habíamos imaginado, por varias razones, pero entre otras porque se ha hecho de una manera, si me permiten el término, muy meticulosa, muy estudiada, dependiendo de cómo lo quiera uno medir. Realmente las gestiones para este proceso comenzaron al inicio del primer gobierno del presidente Santos, luego de que él anunciara en su discurso inaugural en agosto del 2010 que las llaves de la paz no estaban perdidas en el mar, sino que las tenía en el bolsillo. El gobierno no quiso crear muchas expectativas, sino empezar a tantear la situación, porque el presidente tuvo la visión correcta de que ese era y este es el momento para cerrar finalmente un conflicto que ya cumplió 50 años. Entonces, comenzamos una serie de intercambios a través de un canal con los señores de las FARC, en el cual a través de ese canal se propuso una reunión por parte de ellos con los miembros del secretariado. El presidente aceptó y dijimos que poníamos como condición que esa reunión fuera secreta, directa y en el exterior. Y luego de mucho tiempo de discutir por ese mismo canal las condiciones de seguridad, el lugar, etc., finalmente se dio. Ellos enviaron a 2 miembros del secretariado, más otras personas, y fuimos el hermano del presidente, Enrique Santos, y yo como cabeza de esa delegación, más otras personas, también Frank Pearl estaba ahí, Jaime Avendaño, Alejandro Eder, a una primera reunión confidencial con las FARC en febrero del 2012 para establecer si había condiciones, no digamos para la paz, sino para la terminación del conflicto. Y eso fue lo que hablamos esa primera vez. Es decir, mire, aquí hay una oportunidad, hay una ventana de oportunidad, etcétera, pero el gobierno está interesado en esto si hay realmente una decisión de terminar el conflicto. Entendiendo que la terminación del conflicto no es la paz, es la condición necesaria para poder dar el paso hacia la paz. Y que es algo concreto sobre lo que se puede discutir y que va más allá, además, simplemente de una eventual desmovilización y dejación de armas por parte de las FARC, sino que incluye una serie de cosas que hay que hacer para que esa terminación se consolide, se pueda construir la paz y el conflicto y este ciclo de violencia no se repita, que fue lo que hicimos en esa fase confidencial. Fue acordarlo, primero una concepción del proceso, como acabo de decir, que es un proceso para terminar el conflicto que debe contribuir a la construcción de una paz estable y duradera, pero que no es la paz en sí. Segundo, establecer unas condiciones de cómo se iba a hacer, en dónde se iba a hacer. Y tercero, una agenda que son esos puntos que acordamos, 5 puntos, más uno de procedimiento: el punto de desarrollo rural, el punto de participación política, el punto de drogas, el punto de víctimas, el punto del fin del conflicto mismo, que tienen una lógica de no repetición. Es decir, si queremos que esos ciclos de violencia terminen realmente en Colombia, definitivamente, tenemos que estabilizar el campo y crear oportunidades para que esas economías ilícitas y esa violencia no se reproduzca. Tenemos que dar garantías de participación política, tanto para quienes dejan las armas como para en general la sociedad, para que podamos expulsar la violencia de la política e invitar a una mayor participación ciudadana en el espíritu de la Constitución del 91. Tenemos, por supuesto, que resolver de manera más inteligente el problema de las drogas y en particular de los cultivos ilícitos de coca, cosa que es bien difícil de hacer con el conflicto en el medio. Tenemos que tomar muy en serio, y a eso me voy a referir más adelante, los derechos de las víctimas, y tenemos que acordar unos procedimientos razonables para el proceso de dejación de armas, reincorporación a la vida civil de las FARC, garantías de seguridad, etc. Esa fue la agenda que acordamos en un acuerdo marco que firmamos el 26 de agosto del 2012. Una semana más tarde, el presidente sale y le cuenta al país, el 4 de septiembre, que se ha llegado a este acuerdo, y sobre esa base se inicia lo que podemos llamar ya el proceso de paz público, que tiene ya unos términos acordados. Y eso es supremamente importante porque al proceder de esa manera
pudimos primero establecer los parámetros de lo que íbamos a discutir de manera clara. Es como en el deporte, uno tiene que primero pintar la cancha y decir exactamente cuál es el juego que va a jugar, y eso fue lo que determinamos en esa fase, que fue muy intensa, confidencial. Y segundo, también desarrollamos un método de trabajar, cosa que, como podrán imaginar, no es algo sencillo con una guerrilla como las FARC, que lleva tanto tiempo en la guerra, con una importante distancia, digamos, del mundo urbano, etcétera, y encontrar una manera de trabajar conjuntamente no es fácil, pero me parece que con el método de trabajo que hemos desarrollado se ha logrado. Lo que ocurrió después, a partir de octubre, fue que se reforzaron las delegaciones. En el caso del gobierno llegó Humberto de la Calle como jefe de la delegación, una persona realmente extraordinaria, con la mayor ponderación que uno pueda imaginar, la mayor solidez jurídica, el mayor compromiso con los principios básicos de una democracia liberal, más otras personas muy importantes, el general Mora, el general Naranjo, más adelante, en ese momento Luis Carlos Villegas, más adelante se unió María Paulina Riveros del Ministerio del Interior, más todo un equipo técnico muy fuerte que está en La Habana, que es básicamente mi oficina, haciendo el trabajo diario de producir todas estas propuestas, trabajar con los diferentes ministerios para alimentar la mesa y la discusión para llegar a acuerdos. Igualmente las FARC se reforzó con unos miembros del secretariado, primero el señor Iván Márquez, y luego paulatinamente fueron llegando otros, Paulo Catatumbo, más recientemente, en septiembre del año pasado, llegaron dos más, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, y muy recientemente llegó Joaquín Gómez, de manera que casi todo el secretariado de las FARC se encuentra hoy en La Habana, y eso para una organización como las FARC es supremamente importante, porque quiere decir que tienen la capacidad de decisión, de discusión entre ellos y decisión, lo que facilita tremendamente las posibilidades de llegar a acuerdos. Lo que hemos hecho desde entonces, desde el 2012, de manera intensa, es llegar a acuerdos sobre esos puntos que establecimos en el 2012. Entonces, un primer acuerdo sobre desarrollo rural, al que llegamos en junio del 2013 aproximadamente. Esos son luego un segundo acuerdo sobre participación política, al que llegamos en diciembre del noviembre del 2013, luego un tercer acuerdo sobre el tema de las drogas, es decir, los cultivos ilícitos, el tratamiento del consumo y la lucha contra el crimen organizado como un factor decisivo para un escenario de posconflicto. Eso ocurrió en mayo del año pasado, y desde entonces hemos estado en el punto de víctimas, que ha sido el más difícil de trabajar, y ahora me voy a referir a él. Las víctimas para el gobierno están, como ha dicho tantas veces el presidente, como ha dicho también Humberto, realmente en el centro, en el corazón de este proceso. Colombia es ante todo un país que ha producido unas cantidades enormes de víctimas. El actual censo de víctimas de la unidad de víctimas registra más de 7 millones. Un porcentaje muy importante, en su mayoría, más de 6 millones, son desplazados, pero hay 1,5 millones por lo menos que son víctimas de todo tipo de hechos, crímenes, violaciones, más allá del desplazamiento. Y un país con esos niveles de victimización no puede funcionar normalmente. Evidentemente, la vida en Colombia ha tenido una normalidad que todos conocemos, ha habido una enorme mejora en las condiciones de seguridad, la situación económica ha sido favorable, pero por debajo siguen estas corrientes fluyendo, y mi mensaje principal es que hay que ver este fin del conflicto como una oportunidad no solamente para resolver el conflicto histórico y que los señores de las FARC dejen las armas y se metan al juego de la democracia, sino una oportunidad para resolver 3 o 4 problemas básicos que han mantenido esta violencia andando todo el tiempo, sin quitarle, al decir eso, la responsabilidad que le corresponde a cada quien que ha participado en ese conflicto. ¿Qué son cuáles problemas? El problema de
de la fragmentación territorial de Colombia y sobre todo de unas zonas periféricas muy desconectadas que han quedado muy a merced de los grupos armados que estén ahí, sin posibilidades de desarrollo, sin posibilidades de empleo, que han alimentado todas esas grupos, esas máquinas de guerra y que están llenas de colombianos que tienen los mismos derechos que ustedes y yo y a los que hay que responderles. Y al tener un acuerdo sobre estos temas, en un acuerdo de paz, pues nos creamos una obligación de finalmente meterle la mano a este problema, integrar esas regiones, apoyar a los pequeños agricultores con toda una serie de medidas que están en el primer acuerdo, un acuerdo muy denso de 20 y pico de páginas sobre el tema de, por una parte, tierras, apoyo al pequeño agricultor y también un gran programa de desarrollo rural para equilibrar un poco las cargas entre las condiciones de vida del mundo urbano y del mundo rural. Volviendo a esta idea de la oportunidad y de las víctimas, lo que hicimos fue, primero, acordar en la agenda, en la fase secreta, que debería haber un punto sobre víctimas en el acuerdo. Insistimos mucho, para ese momento el presidente ya había firmado la ley de víctimas. Eso ocurrió en junio del 2011 en presencia de Ban Ki-moon. Y dijimos, mire, no puede haber un acuerdo de paz en Colombia que no trate el tema de víctimas, no solamente de derechos humanos en general, sino de víctimas en particular. Fue una gran discusión con las FARC porque ellos veían eso con mucho temor, asocian el tema de víctimas a los temas de justicia y por eso les preocupan, pero dijeron, bueno, listo. Luego, posteriormente, ya en esta fase, en el 2014, hicimos una serie de foros. Cada vez que tratamos un nuevo punto en la mesa, le hemos pedido a las Naciones Unidas y a la Universidad Nacional que organice una gran conferencia sobre ese tema. En este caso, las víctimas se organizaron 4 grandes foros, uno en Villavicencio, otro en Barranca Bermeja, otro en Barranquilla y uno final de cierre grande en Cali, donde participaron más de 3.000 personas, en su mayoría víctimas. Luego acordamos con las FARC unos principios para tratar el tema de víctimas en junio del año pasado, 10 principios, y luego recibimos en el segundo semestre del año pasado 5 delegaciones de 12 víctimas cada una, es decir, 60 víctimas en La Habana, en un periodo de 4 meses, que eran víctimas de todo tipo, víctimas de las FARC, víctimas de los paramilitares, del ELN y también de agentes del Estado, para oírlos de viva voz y para que dieran su visión sobre cómo tratar ese punto y sobre el tema del proceso y de la paz en general, en unas sesiones muy intensas y también muy enriquecedoras. Y desde entonces hemos estado tratando ya de llegar a acuerdos sobre este tema, un tema que es supremamente difícil porque ya tiene que ver directamente con los participantes o quienes estamos participando en este proceso. Todo lo anterior, todo con las FARC es difícil. Llegar a un acuerdo con las FARC sobre cualquier cosa es dispendioso, es difícil. Y supongo que lo mismo dirán de nosotros. Pero esos puntos anteriores eran unos puntos que tenían un mayor nivel de generalidad. El de drogas se volvió un poco más particular. Ahora, los puntos que estamos tratando tienen que ver directamente con qué va a pasar con las FARC, qué va a pasar con ellos en materia de justicia, qué va a pasar con sus hombres, qué va a pasar con sus armas. Eso ya es, digamos, la vida real pura y dura. Y de ahí, digamos, la dificultad de este momento de la negociación que está en un punto crítico. Está en un punto crítico por esa razón, por los temas que estamos tratando, pero también por, llamémoslo, el entorno que habíamos ido creando, que cada vez está dando más esperanza a los colombianos. Tuvimos este hecho del general Alzate secuestrado, que se pudo resolver exitosamente gracias justamente a los recursos que tenía la negociación. Eso se resolvió en un intercambio en La Habana, decir, bueno, esto hay que tratarlo de otra manera, esto no es el momento de ponerse con problemas de estos, se resolvió rápidamente. Luego las FARC hicieron el anuncio de un cese unilateral
indefinido, cosa que nunca había pasado en la historia, es algo poco común. Tal vez algunos de ustedes viviendo en este país sabrán o recordarán que eso pasó acá en los años 90, cuando el IRA anunció en el año 94 y después nuevamente en el 96 que entraba en un cese indefinido, y eso marcó, digamos, el comienzo de lo que posibilitó el proceso que culminó con el acuerdo de Viernes Santo en el 98. En fin, y luego nosotros empezamos a trabajar con ellos en una serie de medidas que hemos llamado medidas de construcción de confianza, para que la gente vea no solamente en los avances en la mesa, sino en hechos en el territorio que hay cambios reales. Porque es evidente que si uno está negociando en La Habana, corre el riesgo de terminar metido en una cierta burbuja, desconectado de la realidad nacional, porque la gente no ve lo que está pasando, sino solamente de vez en cuando anuncios de avances. Y por eso mismo nos parecía muy importante poder dar ejemplos de que las cosas estaban cambiando en el territorio, y en ese marco llegamos a un primer acuerdo sobre el tema de desminado, que es un programa piloto. Desminado se hace en Colombia mucho, se hace desminado militar, también desminado humanitario por parte de un batallón especializado en desminado humanitario al interior del ejército, que se llama el BIDES, que hace un muy buen trabajo. Pero en este caso el acuerdo era desminar zonas que están muy cerca, zonas donde están las FARC, es decir, zonas donde por razones de seguridad hoy no se podría desminar, y hacerlo con una participación de personas de las FARC que señalaran dónde piensan que pusieron las minas, y participación de nuestros propios soldados de ese batallón de desminado humanitario del BIDES en una estructura coordinada por una ONG especializada noruega en desminado, para desminar y mostrar que es posible montar un proyecto al que todos contribuyan, y eso se acordó y eso se va a poner en marcha pronto. En ese ambiente, que cada vez era más positivo y creaba más optimismo en Colombia, tal vez demasiado optimismo frente a las dificultades que tiene la negociación, yo me mantengo, digo, a pesar de mi propia naturaleza, seguiré siendo el más optimista, porque estoy totalmente convencido que esto es lo que más le conviene al país y que además vamos bastante bien. Pero a raíz del ataque que leyeron, supongo, la mayoría en la prensa, que ocurrió en el Cauca, pues se destruyó un poco esa ilusión que se iba creando y hubo, digamos, la caída desde ya muy alto, porque la gente veía que la cosa iba cada vez mejor, y se desinfló un poco el ambiente, o un poco no, se desinfló tremendamente el ambiente de opinión, y eso afecta a la misma negociación, porque se entra en un cierto escepticismo, en una visión de que aquí estamos repitiendo lo que siempre ocurre y que siempre pasa eso al final, y en fin. Y pues yo no puedo contradecir eso del todo, pero sí creo que estamos en una situación radicalmente distinta a todo lo que ha pasado en anteriores procesos, que hemos podido llegar a unos acuerdos sustantivos muy serios, que suman una cantidad de, quien tenga curiosidad, y ojalá lo puedan hacer, de meterse en la página web que hay de la misma mesa de conversaciones, que es www.mesadeconversaciones.com. encontrará esos acuerdos. Puede cada colombiano leer, porque decidimos publicarlos en el año pasado, exactamente qué es lo que se ha acordado hasta ahora, y ver que detrás de eso hay un trabajo muy dispendioso, pero que además de demostrar, digamos, yo sí creo, una seriedad importante en la negociación, muestra que es posible llegar a acuerdos y que es posible avanzar. Llegamos en este momento ya al momento de las decisiones críticas, que son decisiones de las FARC, pero no solo de las FARC, porque esto no se trata simplemente, como ya dije, que las FARC dejen las armas, sino que hay una voluntad de todos de terminar el conflicto, de reconocer nuestros propios errores. Esto no va a funcionar si pensamos que este problema solamente es de las FARC, cada quien tiene que reconocer lo suyo, pero también dar soluciones. Una solución, por ejemplo, muy urgente para nosotros es darle una solución jurídica razonable a la situación de los miembros de las fuerzas militares que tienen hoy procesos en la justicia. El fin del conflicto tiene que ser una oportunidad para responderle a las víctimas, pero también para que haya seguridad jurídica para todos, no solamente para el caso de las FARC, como ha ocurrido históricamente, que solamente se mira para un lado. Tiene que haber una solución global, y eso es lo que en este momento estamos tratando de construir.
No es fácil, requiere mucho trabajo, requiere mucha creatividad, requiere sobre todo, digo yo, mucho sacrificio por parte de todos, porque uno termina una guerra de estas sin más, cada quien tiene que poner. Firmar un acuerdo con las FARC no es la panacea, no se va a resolver todo, lo crítico va a ser la implementación, pero estoy convencido de que tenemos la mejor oportunidad, tal vez la única oportunidad de nuestra generación de finalmente ver un país en paz. Muchas gracias.